Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un capítulo más de este blog. En este blog vamos a estar hablando de diferentes películas, de series, y los vamos a abordar desde diferentes perspectivas, desde la parte netamente cinematográfica hasta opiniones diversas, investigación al respecto, etc. Así que bienvenidos. Con dos paralelos. El primer paralelo es de parte de la protagonista, que es esta actriz española que seguramente reconozcan por una serie en Netflix que se hizo muy popular, que se llamó Élite. Era la que usaba el manto, era el hijab, la musulmana. Y por el famoso profesor de otra serie muy conocida de Netflix, que es La Casa de Papel. Estos dos actores van a empezar su camino de formas distanciadas, aparte, aparentemente sin nada en común, pero eventualmente van a terminar encontrándose. Un subordinado del Islam que está trabajando en un museo y que le pidieron que vendiera unas obras. A su misma vez, hace parte indirecta de un movimiento armado de allá. Y por cosas de la vida termina comprando una esclava a la que habían maltratado, pero era la única que conocía a él, que había alcanzado a llegar a puertas de el personaje por el cual va a estar centrada toda la historia, aunque nunca lo vemos. Y este personaje es como el jefe de esa banda islámica, si se le puede decir, ese cabecilla. Entonces el profesor decide comprarla. No sabemos cuánto tiempo estarás ahí. Aquí tienes tu pasaporte y el billete. Solo de ida. Hasta que no nos des las coordenadas del Jordano, vetarán sacarte. Haibala Ahmed Yadali, buscado por la CIA, la DGD, el MI6, el CNI. Se dice por ahí que ya eres una leyenda. Ahora mismo estamos más interesados en localizar a Jordano. ¿Queréis eliminarlo? Puedo hacerlo. Estaba en la casa del Jordán. ¿La quieres? Tendrás que disciplinarla. Me gustaría conocer a mi señor Jordano. ¿Vive cerca? Nadie sabe dónde vive. ¿Por qué te interesa? Porque es nuestro líder. Te casarás con quien te ordenen. Vengo a trabajar. Tú has venido aquí para servir al Estado Islámico. ¿Cómo voy a casarme con un hombre que no conozco? Si no te toca lo que quieres, quiere lo que te toca. Entrando en 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué está pasando? ¿Para quién trabajas? ¿Qué pasa? Paralelo a esto, nuestra española resulta ser una espía española en el movimiento del Islam. Termina en una suerte de convento de monjas en donde la jefa de las monjas la tiene entre ceja y ceja y no encuentra cómo, y siempre aprovecha la oportunidad para hacerle la vida imposible. Era su bully. Entonces, eventualmente la esclava que compra el profesor resulta siendo abusada y lastimada gravemente por un soldado de esta milicia, lo cual al profesor no le gusta para nada y de repente necesita que alguien la asista desde la medicina, o sea, necesita un doctor que la atienda, que le suture la herida, que, bueno, todo lo que eso significa, que la trate. Y es ahí como termina conociendo a la española, a la espía española que se hace pasar por enfermera y que aprovecha cada momento que puede para curar, pues, a personas, especialmente a las personas que no quieren mucho en ese movimiento armado del Islam. Ante la negativa del doctor por atenderla,
la enfermera, la española, decide atender a esa esclava y la atienden en un sótano porque para esa zona o para ese país atender las esclavas no era una opción, o sea, era como cualquier cosa, o sea, no tenían derecho ni siquiera a un doctor. Abarca temas muy difíciles, muy crudos, sin embargo es una buena forma de retratar lo que es ese movimiento y hasta dónde pueden llegar los fanatismos no solo políticos, sino religiosos, hasta el punto de pasar por encima de los mismos derechos humanos. Y al mismo tiempo la espía española también tenía que llegar a este cabecilla, que se llama Giordano, o así le dicen, el Giordano. Entonces, Giordano es como esa cabecilla que nadie ve, pero sobre la cual transcurre toda la historia. Ambas partes quieren encontrar al Giordano y probablemente matarla. Al final, cuando se involucran amorosamente, el profesor descubre que la española es una espía. Y la espía hace uso de un consejo que le da su superiora española, digamos dentro de la milicia espía española, me refiero, que le dice que el sexo es una herramienta que ha salvado muchas vidas y finalmente esta musulmana espía española usa esa herramienta para atraer al profesor y salvarse de que la delate. Entonces, la pregunta queda en el aire porque al principio parecía que fuera el profesor el que estuviera usándola a ella, porque cuando descubrió que ella era la espía, la intentó, o sea, se dio cuenta que ella tenía un contacto que podía llegar, o sea, que había conocido a Giordano, que se había vuelto la esposa, de hecho. Entonces quería que a través de ella, de la espía enfermera, pudiera llegar a la esposa de Giordano y así poder encontrar el Giordano. Entonces entre los dos crean todo un plan para poder dar con el Giordano y la enfermera logra convencer a la esposa, que era una amiga de ella, de que le indicara dónde vivía el Giordano y que le ayudara como a encontrarlo, a cambio de su libertad, porque la esposa no quería casarse con el Giordano. A cambio de la libertad de sacarla de ese matrimonio, le pidió que la ayudara y la esposa aceptó. Quedaron, después de haber culminado el plan, en que se iban a encontrar en un punto en un carro y que de ahí iban a partir muy puntuales. Pero era imprescindible, era importantísimo que la esposa del Giordano llegara a la hora exacta, muy puntual. Pero resulta que en el momento en el que tiene que llegar, pasa el tiempo y la esposa no llega. Entonces la amiga, que es la espía española, empieza a tratar de presionar porque los que están al volante, como piloto y copiloto, también son espías, pero saben que están, como decimos aquí en Colombia, dando papaya. Entonces empiezan a presionar, no, tenemos que irnos, lo intentamos, pero tenemos que irnos. Y entonces la amiga española, la espía, empieza a decir, no, un momento más, esperen por favor. Hizo todo lo posible para extender el tiempo y que pudiera llegar su amiga a tiempo antes de que el Giordano encontrara que su esposa había escapado y se pudieran ir sin dar papaya, porque era como que cada cierta hora pasaba como un centinela en un camión armado, así tipo casi tanque, pero pues no, como un safari armado, por decirlo así, a pasar revista de todo lo que había por ahí y que pues todo estuviera como se supone que debía estar. Pero como la esposa no llega, finalmente el piloto y la copilota ya deciden no esperar más y se van, arrancan. Y justo en ese momento aparece ella. Entonces la espía española dice, no, espera un momento, está ahí, está a medio cuadra, ya casi llega. Pero justo en ese momento cambia el semáforo y el tiempo que tenían como de huequito para poder escapar antes de que llegaran los centinelas a ver que todo estuviera como debía estar, pasó. Descubrieron a la esposa del Giordano y le empiezan a preguntar, ¿tú por qué estás sola? ¿Por qué no estás con tu esposo? Bla, bla, bla. Y empiezan a arrinconarla y la empiezan a patear en el piso. Y la espía española, el piloto y la copilota escapan, teniendo que dejar a la esposa del Giordano, que fue clave para poder desarrollar el plan, en manos de esa banda terrorista. Mientras tanto, él logra zafarse también
pero de repente escucha que esa base donde estaba el Giordano ¡puf!, explota. Acaban así con el Giordano y con esa banda armada encabezada por el Giordano. Lo agarran a él, él estaba intentando escapar también, y los subordinados del Giordano lo encuentran tratando de escapar y lo encarcelan. Y dura preso muchos años, hasta que un viejo amigo de él lo saca y lo manda por avión a otro lugar. Cuando él llega a un baño público, se da cuenta que la azafata de ese avión no es nada más ni nada menos que la enfermera española, que lo mira y ambos se reconocen mutuamente. Ella le da un paquete con unas cosas dentro y se va. Y ahí es cuando la superior de la espía española le dice: ahora es cuando vamos a ver quién está usando a quién. Y se acaba la película. Es una película muy interesante, muy fuerte de ver, pero muy interesante para poder nosotros como un poco dimensionar lo que viven allá las personas que de pronto son inocentes y que no son afines afines con el pensamiento islámico ni con las bandas o guerrillas armadas del Islam, si se le puede decir. Una historia que es muy dura de ver, pero es interesante por eso, porque nos abre como ese espectro que no conocemos al ser de aquí, de Occidente. Y eso sería todo por hoy. Muchas gracias por ver este capítulo. Espero que te haya gustado. Te recomiendo que veas la película y nos vemos en una próxima ocasión. Bye bye. Love to feel, don't hesitate.